Cuba. Corría el 1 de enero de 1959, cuando la Revolución Cubana de Castro empezó su campaña contra Estados Unidos, que día a día fue siendo peor, llegando a ser estridente. A medida que pasaban los meses, Castro se hizo mortal enemigo y abusador de todo lo que fuera americano. Llegó al límite cuando trató de tirar a los gobiernos libres de Latinoamérica. Trató de reemplazarlos por regímenes tiránicos hechos a su semejanza. Castro mandó fusilar a alrededor de 600 personas. Y los liberales de Estados Unidos describieron esto como castigo duro, pero merecedor. Castro confiscó las tierras de los trabajadores cubanos al estilo de Rusia. En Cuba había un partido llamado MRP, Movimiento Revolucionario Popular, fundado por un ingeniero de 36 años llamado Manuel Rey, en contra de Batista. Rey se volvió ministro del Trabajo cuando triunfó Castro, y viendo que se infiltraba el comunismo, muy enojado, renunció y se integró a enseñar de nuevo en la Universidad de La Habana. Cuando los comunistas se adueñaron también de la universidad, en julio de 1960, de nuevo renunció, se dedicó a organizar su movimiento y esta vez en contra de Castro. Hubo otro Juber Matus, compañero de Castro en la Sierra Maestra, que cuando triunfó la revolución, se opuso a la infiltración comunista y también fue encarcelado. La gente, la clase alta de Cuba, sobre todo los comerciantes e intelectuales, impotentes de cambiar el rumbo de Cuba, huyeron desesperadamente a Centroamérica, a México y los que podían, a Estados Unidos. La CIA buscó en este grupo al hombre que encabezó fuerzas contra Castro y uno de ellos fue José Miro Cardona, que fue graduado en leyes en la Universidad de La Habana. Quien se había hecho célebre por un caso que defendió contra Batista y ganó, fue conocido como el mejor abogado criminólogo. Miro Cardona además era hijo de un general de división que luchó en la Tercera Guerra de Independencia de Cuba de 1895 a 1898. Se peleó con Batista porque suspendió las leyes civiles con la rebelión de Castro. Un grupo de amigos de Cardona acusó a Batista de que estaba en el poder por la fuerza, y Batista arrestó a Miro, quien se escapó hacia Argentina como sacerdote. Poco después se fue a Miami y 8 meses antes de que cayera Batista, se vino a Cuba y se unió a Castro en su movimiento del 26 de julio, después de que Castro triunfó. Miro fue nombrado premier de Cuba y Castro se quedó como jefe del ejército. Poco después Miro se dio cuenta de que solo era un títere de Castro y después de 39 días renunció manifestándole a un amigo: yo no puedo trabajar en mi oficina cuando otro está tratando de trabajarla atrás del micrófono. Una vez vista la agresividad con la que Castro actuó contra Estados Unidos, sus ciudadanos tuvieron todo el derecho de actuar contra el hombre que trató de esclavizarlos, independientemente de que trató de ser Dios para siempre, de Cuba. La CIA, viendo que tomaba forma esta reacción contra el comunismo de Castro, puso a trabajar a su maquinaria junto con el Pentágono e hicieron todo para asegurar el éxito, estableciendo centros de entrenamiento manejados por expertos militares. Los hombres de la CIA fueron a Guatemala e hicieron tratos con un hombre de negocios, ranchero, llamado Roberto Alejos, para usar 3 propiedades, que eran plantaciones de café, llamados Helvetia y la Suiza cerca de la ciudad de Retalhuleu y unos campos algodoneros llamados San José Buenavista, a 35 millas del puerto del Pacífico, San José. Cuando a Roberto Alejos le preguntaban que si no cobraría nada, él contestaba: solo recuérdenme en La Habana. A través de Alejo entregaban $1 millón para poner en condiciones la pista de aterrizaje de Retalhuleu, esto desde septiembre de 1960, cuando empezaron a llegar gentes reclutadas de Florida a los campos de Guatemala. Alejo también ayudó a establecer más campos, uno en San Juan Acul, cerca de la frontera con México, otro en Dos Lagunas, en la jungla del noreste de Guatemala. Un agente de la CIA
llamado Charlie, se encargaba de esta operación respaldado en Miami por Jimmy Clarence. Hubo otros campos de entrenamiento como el de Puerto Cabezas, Nicaragua, así como la isla de Swan frente a las costas de Honduras. Algunos espías de Castro penetraron a estos campos y hasta quisieron tomar películas del entrenamiento. También hubo aviones que transportaban bombas, municiones, armas, medicinas y alimentos. Fueron los U-5, C-548, C-465 y C-475 por Adams y Daderick. Los Estados Unidos en Bogotá, Colombia en 1948, prometieron firmemente no ayudar o intervenir para tirar o derrocar a ningún régimen del hemisferio, y el presidente Kennedy buscó que no hubiera huellas de Estados Unidos para tirar a Castro. Cuando declaraba que bajo ninguna circunstancia habría alguna intervención de Estados Unidos en Cuba, él pensó que solamente con los cubanos bien armados era suficiente. Y Manolo Rey, el jefe de la fuerza subterránea y encargado del sabotaje en Cuba, expresó: es una pelea de cubanos contra cubanos. El comunismo de Latinoamérica estaba tan fuerte que si hubiera entrado Estados Unidos directo contra Castro, seguro que el gobierno democrático del presidente Adolfo López Mateos y el de Rómulo Betancourt de Venezuela hubieran sido forzados a adoptar una posición extrema para evitar una revolución de comunistas en sus países. A esta conclusión llegó el editor de la Hispanic American Report Raymond de Higgins y el profesor asociado Martín Travis de Stanford University. Posteriormente declaraban: si a Fidel Castro lo hubieran matado, hubiera sido en la historia un mártir como Allende y nuestra acción sería comparada a la que hizo Rusia en Hungary, Hungría. Todavía Kennedy señalaba que el gobierno haría cualquier cosa para estar seguro de que los americanos no estarían envueltos en cualquier acción contra Cuba. En la selva de Louisiana había campos de entrenamiento, lo mismo cerca de Houston había una escuela de sabotaje. En el llamado día de la invasión de Cuba, el 17 de abril de 1961, a las 6 de la mañana, 2 B-26 bombarderos se dirigieron, uno sobre el campo de la Fuerza Aérea de Castro llamada San Antonio de los Baños, 20 millas al surponiente de La Habana. El otro también atacaba el campo Libertad de La Habana, en donde estaba el centro de comando de Castro. La radio también reportó un bombardeo sobre el aeropuerto militar de Santiago, 460 millas al oriente, al final de la isla. La fuerza terrorista en La Habana destruyó el Encantó, que era la tienda más grande, donde tuvo pérdidas por $8 millones. Después de medianoche, la gente desembarcaba en la bahía de Cochinos, 90 millas al sureste de La Habana. Aquí no podían ser atacados por los flancos, pero también podían ser parados fácilmente de frente. El embajador ante las Naciones Unidas, Sten Benson, declaró que Castro era un peligro para la paz del hemisferio y que se habían animado los exilados cubanos a derrotarlo. El presidente Kennedy sabía y había aprobado el de los pilotos de los aviones que bombardearon Cuba era gente que había pertenecido a Fidel Castro. En las primeras escaramuzas en Bahía de Cochinos había sido una sorpresa para Castro. Incluso se había hablado de que habían capturado a Raúl Castro en la provincia de Oriente. Los barcos de los cubanos invasores llevando todo el equipo fueron hundidos, atacados por MiG, piloteados por checos y también tiraron a 5 de los 12 bombarderos B-26. Tanques soviéticos T-34 fueron lanzados por Castro. Unos desesperados exilados llamaron por radio pidiendo refuerzos, decían que estaban siendo atacados por mar, tierra y aire en Bahía de Cochinos. Alegaban que no veían que los cubrieran por aire como lo habían prometido, y decían: necesitamos jets amigos en el aire. El soporte nunca vino. Pie a pie los anticastristas fueron empujados hacia la Bahía de Cochinos y la radio anticastrista siguió pidiendo ayuda. Esto se oía hasta New Jersey. Todas las fuerzas de Castro se habían ido a luchar. Las calles de La Habana eran patrulladas por jóvenes hasta de 14 años. Les habían dicho:
que podían actuar libremente si ellos veían algo sospechoso. En el hospital y no solo aquí, sino en todo Estados Unidos solo se esperaba la noticia de la caída de Castro, nunca se pensó lo contrario. Aunque el ejército de Estados Unidos estaba alerta en caso de que Khrushchev lanzara un ataque, todos sabíamos lo que esto podría ocasionar y pensábamos que deberíamos de estar unidos, estábamos atentos de la televisión. Con las noticias más frescas, en todas las ciudades se hacían simulacros de cómo se evacuara en caso de ataque, por todos lados había letreros que indicaban qué hacer en caso de ataque. Castro, recuperado del shock inicial y usualmente locuaz, actuaba fríamente y probablemente dirigido por los expertos comunistas. Los campesinos fueron leales a Castro y su fuerza se unía al ejército de este, quienes pelearon lo suficientemente bien para derrotar a los anticastristas. Después se supo que lo más grande de todas las fallas había estado en el centro de inteligencia. Los consejeros de la invasión creyeron que los campesinos y la milicia estaban hartos del comunismo de Castro y que había deserción en masa. El área de Bahía de Cochinos era el área en que Castro pasaba sus fines de semana pescando, descansando y platicando con los campesinos, y lo más triste es que no hubo coordinación entre los anticastristas invasores y las miles de gentes de las fuerzas subterráneas que existieron en Cuba. Antes de darse a conocer el desastre, algunas 15,000 personas entre esposas, madres y amigos de los miembros de las fuerzas invasoras se juntaron en el Parque Bayfront de Miami, programados para dar las gracias a Kennedy. Pero bajo el impacto de la tragedia se veían las caras húmedas de las mujeres por las lágrimas, llorando, pidiendo a Kennedy ayuda. Los exilados cubanos le echaron la culpa a Estados Unidos. Todos pagaron amargamente esta tragedia. El hijo de Miro cayó prisionero, lo mismo que el hijo de Baroña, 2 hermanos y un sobrino, también el hijo de Antonio Maceo. En Washington, el secretario de Estado Dean Rusk trataba de poner una cara blanca sobre la tragedia, llamando a esto una operación menor hecha por un grupo de encorajinados cubanos que regresaron para ayudar a la gente a establecer libertad en esa isla. El gobierno de Castro y él mismo ejecutaron a 29 personas, incluyendo al exministro de Agricultura Humberto Sori Marín y a 3 americanos, por complot para matar a Castro. Qué desilusión para los que odiamos al comunismo. Recibimos la noticia con bastante tristeza, poniendo en la balanza la fuerza del comunismo y el capitalismo. Pensábamos que si realmente podría ser tan poderoso, que a 110 millas de Estados Unidos existiera el odiado comunismo, como era posible, pero lo deberíamos aceptar. Poco a poco salió a la luz, porque a Kennedy de buenos sentimientos le había pesado bastante la moral. Para actuar en contra del comunismo de Castro, Kennedy debió pensar en no aceptar al comunismo de Cuba, ya que se habían hecho encuestas acerca de cómo actuaría Estados Unidos si invadiera el comunismo a Canadá o a México, y el patriotismo popular había respondido que Estados Unidos debería de invadir a Canadá o a México. Entonces, porque no había invadido Cuba, que también estaba muy cerca, debió haber pensado que para el poderoso no existe la moral, ya que esta es para el débil, y Kennedy no tenía más obligación que para Estados Unidos. Todo lo que pasaba aquí Juan lo sentía con mucho fervor. Pensaba, para amar los ideales de Estados Unidos hay que vivir aquí dentro, convivir con su gente, saborear la atmósfera de este grandioso país, y entonces se tendrá el verdadero sabor del vencedor. En una ocasión iba a operar el Dr. Bandy en una más de las matrices de las que estaba acostumbrado a sacar, aún estando sanas. Ya vestido con todo el equipo alrededor de la paciente, y cuando iba a empezar levantó las manos y dijo: «Oh Dios, bendice estas manos, tenlas en tu misericordia». Todo el equipo que ayudaba se voltearon a verse, intercambiando miradas de incredulidad acerca de lo que estaba escuchando. Estaba viendo a uno de los cirqueros más formidables de las salas de operaciones. Cualquier gente que no estuviera acostumbrada a convivir cotidianamente en dichas salas, estas palabras las hubieran tomado como algo tan sagrado, pero para ellos que ya estaban acostumbrados a estar en estos lugares,
Esto lo tomaban como si estuvieran en un gran circo y a vendían como el más grande de los hipócritas que hubieran conocido en salas de operaciones. Juan se sonrió y con el codo movió el codo del otro médico que estaba junto. De la sonrisa, como tenía la mascarilla, no se dio cuenta Bendián, pero del movimiento del codo hacía el otro médico. Sí se dio cuenta Bendián por lo que dijo. Doctor Pérez no está acostumbrado a respetar las salas de cirugía, es la casa de Dios. Y Juan contestó. No, sí. Parece como si se estuviera usted burlando. Juan notó que Bendián seguía muy enojado, pues pedía los instrumentos con coraje y a la enfermera instrumentista la regañaba por cualquier cosa durante toda la operación. Estuvo muy molesto y Juan pensó, ojalá y se le olvide esto, si no me va a agarrar de encargo, ojalá y también no sea rencoroso. Prosiguió la vida de Juan y a medida que pasaba el tiempo, tenía experiencias más grandes, más agradables. En una ocasión pasó por uno de los corredores del pabellón de distinción y vio a una estudiante de enfermería de Puerto Rico, Rosita, que estaba parada y recargada sobre la pared y pegada casi al doctor Merican. Este le hablaba al oído mientras ella permanecía con los ojos cerrados. Juan los vio y se pasó de largo tratando de no interrumpir, pero por su mente pasó la idea de que era muy raro, que a lo mejor el doctor la estaba enamorando, pues ella se veía sumamente atenta al doctor. Además era muy raro ver a una pareja así y se pensó, el Dr. Merican se ve que se la trae de un ala. Por la tarde en el restaurante, Juan se encontró con Rosita y con su charola de alimentos, fue a donde estaba ella sentada, se llevaba muy bien con ella, pues eran los dos únicos que hablaban español en el hospital, así que le dijo. Ya te vi hoy en la mañana, estabas pegadita al Dr. Merican. Juan se rió maliciosamente y mientras, ella contestó. Johnny, no pienses mal, tenía un dolorzazo de muelas y me hipnotizó. Juan abrió desmesuradamente los ojos y le preguntó. ¿Y se te quitó? Y ella contestó con seguridad. Sí. ¿De veras? Sí. Juan le preguntó. ¿Entonces es cierto que existe el hipnotismo? Sí. Juan quedó impresionadísimo, terminó de comer y se fue rápidamente a buscar al doctor Merican, a quien le decía. Dr. Merican, ¿es cierto que usted sabe hipnotizar? Sí. Johnny, ¿quieres aprender? Sí. ¿Está reconocido por la American Medical Association? Claro, es correcto tratar a los pacientes con este método. ¿Me enseñaría usted? Claro que sí, va a haber un curso en Springfield Hospital en 20 días más, yo te lo pago y vas. Juan esperó con ansiedad la fecha y se fue al curso, que fue de un mes, y al terminar Juan se sintió completo, satisfecho mentalmente, pues esto es lo que esperaba. Quería tener control en sí mismo y con esto logró una de las cosas que más ambicionaba y también logró entender más a las religiones, que era otra de las pasiones de Juan.